Espera, ¿eso es eso? Un humano. El susurro se extendió por el gimnasio como una onda expansiva que hizo que cada apéndice, tentáculo y órgano sensorial se contrajera al unísono. La colección de estudiantes alienígenas que representaban a 37 especies diferentes de toda la Confederación Galáctica se alejó de la entrada como si el tejido mismo del espacio se hubiera abierto para revelar una abominación sobrenatural. En realidad, era solo Katie Thompson, de 5 minutos 740 libras, que vestía pantalones cortos de gimnasia grises estándar y una camiseta azul con la tierra estampada en el pecho en letras blancas descoloridas. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica y llevaba una botella de agua que, para horror de sus compañeros de clase, contenía H2O real, una de las sustancias más corrosivas del universo conocido. «Buenos días», dijo Katie con un pequeño gesto de la mano, completamente inconsciente del pánico masivo que acababa de instigar. Golpear un cubo gelatinoso de protoplasma sensible de Riel 4, retiró 3 de sus 7 ojos, se meten en la cavidad de su cuerpo. Sonríe Gorp, gorgoteó a su amigo, Expasí es como muestran agresión antes de atacarlo vi. En un documental de hecho Katie, gritó su audición mejorada captando el comentario fácilmente en la Tierra, sonreír es una señal de amabilidad, solo digo. Hola exps un insectoid con un exoesqueleto metálico que replicaba melodiosamente. Cuando se movían chasqueaban sus mandíbulas ansiosamente. Nos puede escuchar desde el otro lado de la habitación. El documental tenía razón. Sobre sus sentidos depredadores mejorados Katie suspiró. Esto iba exactamente como el consejero de orientación le había advertido en mayo. Ella fue la primera humana en asistir a la Academia de la Confederación Galáctica, una prestigiosa institución destinada a preparar a las mentes jóvenes más brillantes para carreras en diplomacia interestelar, comercio y cultura. Y décadas después de que la Tierra había sido descubierta y admitida a regañadientes en la Confederación, los humanos permanecieron. Algo curioso y aterrador en eso. Muy bien, estudiantes se reúnen por especie para pasar lista. Llamar al instructor profesor Zexel flotó en el gimnasio en su disco antigravedad. Un miembro de la raza gaseosa, Fian ZXL, existía como una nube vagamente humanoide de vapor púrpura, contenido dentro de un traje ambiental especializado. Su voz emergió de un altavoz en el disco. Se tradujo al galáctico estándar con solo el más mínimo retraso. Katie caminó hacia una sección vacía del piso del gimnasio y se quedó sola, muy consciente de la brecha entre ella y los estudiantes más cercanos. Un grupo de andorianos de piel azul con antebrazos que seguían lanzándole miradas nerviosas. «Ah, nuestro estudiante humano ha llegado». El profesor Zill anunció su forma de vapor arremolinándose en lo que podría haber sido una clase de emoción. «Espero que extienda todas las cortesías apropiadas al estudiante Thompson. Recuerde, la Confederación valora la diversidad y la Tierra es un mundo miembro de pleno derecho a pesar de sus características inusuales». «¿Quieres decir a pesar de ser un mundo de la muerte?», murmuró uno de los endorianos lo suficientemente alto para que Katie lo escuchara. El profesor ZXL no escuchó el comentario o eligió ignorarlo. «Hoy comenzamos nuestra unidad sobre educación física adaptativa. Cada especie demostrará una actividad física común a su mundo natal y todos intentaremos participar o adaptar la actividad a nuestras diversas fisiologías». Katie se iluminó. Esta era una oportunidad perfecta para mostrarles a sus compañeros de clase que los humanos no eran solo los aterradores depredadores máximos de las pesadillas. «Estudiante Thompson, ya que eres nuestra nueva incorporación, tal vez te gustaría comenzar. Muéstranos una actividad de la Tierra, o tal vez no tan perfecta». Katie sintió los ojos, tallos oculares, fosas sensoriales y varios otros órganos visuales de sus compañeros de clase, todos apuntados hacia ella. ¿Qué actividad terrestre podría demostrar que no reforzara cada estereotipo terrible sobre los humanos que no corren humanos inusuales? La resistencia ya era legendaria y aterradora para la mayoría de las especies que evolucionaron como velocistas o depredadores de emboscada. No. Levantamiento de pesas. La mayor gravedad de la Tierra significaba que Katie podía levantar pesas que aplastarían a muchos de sus compañeros de clase. Definitivamente nada que involucrara agua o m. ¿Qué tal? Hacky Sack sugirió. Sacando una pequeña bola de tela de su bolso de gimnasio, la nube de vapor del profesor ZXL formó una forma de signo de interrogación. «Por favor, explique». Este Hacky Sack es un juego no competitivo en el que mantienes una pequeña pelota de softball en el aire, usando tus pies. Es solo por diversión y en realidad es algo meditativo. Katie demostró rebotar la pequeña pelota en su pie, luego en la rodilla y luego en el otro pie.
Lo más interesante es que el profesor Zigel dijo que los estudiantes observan el control del humano sobre sus apéndices inferiores. Gale se tambaleó hacia adelante. La curiosidad aparentemente superó el miedo. Esos son los mismos apéndices que Ed usa para perseguir a sus presas a largas distancias hasta que la presa colapsa por agotamiento. Correcto. Katie atrapó el hacky sack y reprimió un gemido. En realidad, ya no hacemos eso. No ha sido necesario desde la Revolución Agrícola, hace unos 10.000 años. Eso fue prácticamente ayer. Exclamó Sab, cuya especie había alcanzado la sensibilidad unos 2 millones de años antes que los humanos. NS desciende de los árboles, mira Katie. Dijo lanzando el hacky sack suavemente hacia Gorp, que se estremeció dramáticamente como si hubiera lanzado una granada hacky sack. Es divertido no amenazante, alguien quiere intentarlo, hubo un largo silencio incómodo. Entonces, para sorpresa de Katie, uno de los andorianos dio un paso adelante. Estoy gracias, dijeron sus antebrazos en un gesto formal de saludo. Intentaré tu juego de la tierra. Cadye sonrió genuinamente, lo que hizo que varios estudiantes dieran un paso atrás instintivo. Genial, solo usa tu pie para rebotarlo hacia mí. Ella pateó suavemente el hacky sack hacia Gracias, quien con sorprendente gracia extendió un pie con garras y lo rebotó hacia atrás. El hacky sack se elevó por el aire en un arco perfecto, aterrizando directamente en el centro de una masa corporal gelatinosa de estudiante rellano, donde fue disuelta rápidamente por enzimas digestivas. Oh, no lo siento mucho, el rexano balbuceó angustiado. Fue un reflejo, lo haré, oh querido. Ahora está completamente descompuesto a nivel molecular. Katie descartó la disculpa con un gesto. Está bien, de verdad que tengo más. Sacó otro hacky sack de su bolso. Tú llevas varias armas. Alguien jadeó. No son armas. Katie comenzó y luego suspiró. No importa, probemos algo más. El profesor Zexel tal vez percibió la tensión creciente. Intervino. Tal vez deberíamos pasar a otra demostración de especies. Estudiante Gorp. ¿Te importaría mostrarnos una actividad de Rigel? 4 Gorp se escurrió hacia adelante. Su cuerpo gelatinoso palpitaba con lo que podría haber sido nerviosismo. En mi mundo practicamos la oscilación armónica. El objetivo es hacer vibrar la estructura celular de uno precisamente a la frecuencia que resuena con el núcleo planetario. La forma de vapor del profesor se condensó ligeramente y lo que Katie había aprendido fue un gesto de aprobación. Excellent. Por favor, demuéstralo. El cuerpo translúcido de Gorp comenzó a brillar produciendo un zumbido bajo y agradable que aumentó gradualmente de tono y complejidad. Pronto todo el cuerpo de Gorp se movió hacia adelante. El piso del gimnasio vibraba sutilmente creando un patrón intrincado de ondulaciones que le recordaban a Katie las formas de arena cuando vibraban a diferentes frecuencias. Hermoso, dijo sinceramente. ¿Puedo intentar participar? La vibración de Gorp vaciló. Con sorpresa. Lo deseas, pero los humanos son sólidos. Tu estructura celular es rígida e inflexible. Es cierto, pero podría aproximarme. Katie se sentó con las piernas cruzadas en el piso y comenzó a tararear intentando igualar la frecuencia resonante que Gorp había estado produciendo. No podía vibrar sus células individualmente, por supuesto, pero podía sentir las vibraciones del piso e intentar sincronizarse con ellas. Después de un momento, Gorp extendió con cautela un pseudópodo hacia Katie, tocando el piso cerca de ella. No es terrible. Admitieron que solo estás a un 40% de la frecuencia óptima, lo cual es impresionante para una forma de vida de estado sólido. Gracias. Katie dijo que decidió tomarlo como un cumplido. Las vibraciones humanas son en realidad algo relajantes. Existió. Observó sus mandíbulas haciendo clic. Sorpresa. No. No se parecen en nada a los tambores de guerra que usan para señalar el inicio de una cacería. En realidad no lo sabemos. Katie empezó y luego pensó que era mejor hacerlo. Paso a paso, la clase continuó con demostraciones de otras especies. Una compleja danza antigravedad. De los Yar que evolucionaron en un gigante gaseoso. Una exhibición hipnótica de cambio de color. De los Floki fotosintéticos y un juego de ritmo matemático de los Vex con mentalidad colmena que Katie no pudo seguir del todo, pero que de todos modos apreció. Mientras los estudiantes se turnaban para compartir sus tradiciones físicas, Katie notó que la brecha entre ella y sus compañeros de clase se reducía gradualmente cuando el profesor Zicel anunció el final del periodo. Ya no estaba aislada. Una primera sesión productiva.
El profesor anunció que la próxima vez continuaríamos con más demostraciones y comenzaríamos a adaptar estas actividades para la participación entre especies. Cuando la clase comenzó a dispersarse, el endoriano se acercó. Katie Human Thompson, no es-tu saco de haki? Fue interesante, aunque desafortunadamente se disolvió. Quizás la próxima vez podrías mostrarnos más actividades de la Tierra. Katie sonrió con cuidado de no mostrar los dientes. Me gustaría eso y por favor llámame Katie. Katie THCK repitió el nombre sonando extraño a través de su traductor. He estado estudiando la cultura de la Tierra como una especialidad secundaria. ¿Es cierto que los humanos se sumergen voluntariamente en monóxido de dihidrógeno por placer? Nadar sí, muchos de nosotros lo disfrutamos. Gracias. Los antebrazos hicieron un gesto complejo que Katie no pudo interpretar. Fascinante, aterrador, pero fascinante tu especie. Continúa confundiendo a los xenobiólogos en toda la Confederación. Realmente no somos tan complicados, dijo Katie, echándose al hombro su bolso de gimnasio. Honestamente, solo estamos tratando de sobrevivir como todos los demás. La diferencia, THCK respondió, es que sobrevivir para un humano a menudo implica sobrevivir a condiciones que matarían a la mayoría de las especies sensibles. Instantáneamente antes de que Katie pudiera responder, Gale se acercó para unirse a ellos, moviéndose con lo que parecía marginalmente menos terror que antes del humano. Tiegorp dijo, tengo una consulta. El documental decía que los humanos deben consumir otras formas de vida diariamente o comienzan a debilitarse y finalmente mueren. ¿Es esto correcto? Katie reprimió un suspiro. Sí, somos omnívoros. Comemos plantas y, a veces, productos animales. ¿Con qué frecuencia debes alimentar a Gorp? Todo el cuerpo tembló levemente. 3 veces al día es lo estándar, aunque podemos durar mucho más si es necesario. Gorp y THX intercambiaron una mirada de horror. 3 veces por cada rotación de su planeta. Thrix CL esta aterrizada. Eso es excesivo. Nuestro metabolismo se calienta. Katie explicó el alto consumo de energía para una alta producción de energía. Es solo como estamos hechos. ¿Y qué consumirás para tu alimentación del mediodía? Gorp preguntó. Los ojos temblaron. Katie metió la mano en su bolso y sacó un sándwich envuelto en papel. Solo este sándwich de mantequilla de maní y mermelada. Ambos alienígenas retrocedieron levemente. ¿Esos son materiales vegetales? THX preguntó con esperanza. Sí, los cacahuetes son legumbres molidas en una pasta y la mermelada es solo conserva de fruta. Todo de origen vegetal. Katie desenvolvió el sándwich y le dio un mordisco, tratando de ignorar el horror fascinado con el que su nuevo los conocidos la vieron masticar y tragar. Lo más interesante, dijo Gorp en el tono que se podría usar para describir la observación de un experimento científico potencialmente peligroso, y esto te sostiene durante unas horas. Sí, Katie tomó otro bocado. ¿A alguno de ustedes le gustaría probar un trozo pequeño? Es realmente bueno. La pregunta hizo que Gorp prácticamente se atara los ojos en un nudo de pánico. Consuma material de la Tierra, pero la bioquímica de su mundo es altamente tóxica para la mayoría de las especies de la Confederación. El THC se acabó. Diplomáticamente, gracias por la oferta, pero nuestros sistemas digestivos son incompatibles con la materia orgánica basada en la Tierra. Ah, claro, lo siento por eso. Katie había olvidado que compartir alimentos entre especies rara vez era posible sin un procesamiento bioquímico significativo. Los aminoácidos destrógiros de la Tierra eran indigeribles o directamente venenosos para la mayoría de las especies galácticas, al igual que sus aminoácidos levo no harían nada por la nutrición humana. Acérquese al pequeño grupo. Su exoesqueleto metálico capta la luz. El humano parece estar participando en un ritual de alimentación. Observan a los demás. ¿Es seguro acercarse? Durante esta actividad o debemos mantener una distancia por seguridad. Solo estoy almorzando, dijo Katie, y es perfectamente seguro hablar con humanos mientras están comiendo. No somos como esa especie de Antares, las que entran en un frenesí alimenticio. El GUE THCK proporcionó y no eres como ellos. Al menos tienen la decencia de anunciar sus periodos de alimentación con advertencias de feromonas. Katie terminó su sándwich, dobló cuidadosamente el envoltorio y lo guardó en su bolso. Mira, todo listo, no hay frenesí, tú. Control es admirable, dijo Exp con lo que parecía un aprecio genuino. El documental sugirió que los humanos deben consumir aproximadamente su peso corporal en alimentos cada 30 rotaciones planetarias. En realidad eso no está muy lejos, admitió Katie, aunque la mayor parte es peso de agua en la comida. Ah, sí,
Tu especie, extraña relación con el solvente universal, bis hizo clic en sus mandíbulas, no solo tolera su presencia, sino que requieres exposición regular a él. Katie se salvó de tener que explicar a los humanos necesidades de hidratación por la llegada del profesor ZXL, flotando en su disco antigravedad. Me complace ver que se está produciendo la socialización entre especies, anunció la voz traducida del profesor estudiante Thompson un momento de su tiempo. Antes de su próxima clase, Katie asintió a sus compañeros de clase y siguió la nube flotante de vapor púrpura a un rincón más tranquilo del gimnasio. Quería felicitarlo por su participación hoy, profesor. Zekel dijo su forma gaseosa, arremolinándose en lo que Katie había aprendido a reconocer como un patrón complacido. Las situaciones de primer contacto siempre son desafiantes, y usted se manejó con admirable moderación. Gracias, profesor. Estoy haciendo lo mejor que puedo para no aterrorizar a todos. Una tarea difícil, dada la reputación de su especie, pero tal vez no imposible. La forma de vapor del profesor cambió pensativamente. La Confederación ha clasificado durante mucho tiempo a la Tierra como un mundo de muerte de clase X. Ya sabe, la combinación de alta gravedad, variaciones extremas de temperatura, atmósfera tóxica, abundantes corrosivos de flujo libre y depredadores agresivos. Lo convierte en uno de los mundos más inhóspitos para producir seres sensibles. La vida, desde nuestra perspectiva, es solo nuestro hogar. Katie dijo encogiéndose de hombros, y honestamente hemos pasado la mayor parte de nuestra historia aterrorizados por nuestro medio ambiente, no al revés. Precisamente por eso los humanos son un caso de estudio tan fascinante. La voz traducida del profesor Zell adquirió un tono de entusiasmo académico. Una especie que evolucionó en constante peligro, desarrolló una adaptabilidad notable. No es de extrañar que el Consejo de Seguridad de la Confederación dudara inicialmente sobre la membresía de la Tierra. Katie había escuchado esto antes. El temor de que los humanos, con su notable resistencia a los extremos ambientales y sus eficientes capacidades depredadoras, pudieran representar una amenaza para las especies ambientalmente más especializadas de la Confederación. Se habían necesitado años de trabajo diplomático para convencer a la comunidad galáctica de que los hombres no estaban interesados en la conquista, solo en la cooperación. Estoy aquí para aprender, profesor, y con suerte para ayudar a mis compañeros de clase a aprender que los humanos no son monstruos. Algunas personas piensan que somos un objetivo digno, respondió el profesor. Sugiero evitar demostraciones de las capacidades físicas más impresionantes de su especie por el momento, tal vez. Nada de demostraciones de resistencia, capacidad de carga o tolerancia a temperaturas extremas hasta que sus compañeros de clase se hayan acostumbrado más a su presencia, señaló Katie. Dijo con una sonrisa, nada de exhibir superpoderes humanos, entendido, solo son superpoderes desde una cierta perspectiva. Estudiante Thompson, el profesor Zexel dijo que su forma de vapor se condensó ligeramente en lo que podría haber sido diversión. Estoy seguro de que el leal encontraría su incapacidad para percibir la probabilidad cuántica. Estados igualmente limitantes. Punto justo. Katie admitió que todos tenemos nuestras peculiaridades evolutivas. De hecho, ahora creo que tiene xenobiología. A continuación, le sugiero que se apure. Profesor THX es notoriamente puntual, y llegar tarde a su clase podría reforzar la mala suerte. Estereotipo sobre la indiferencia humana por la precisión temporal. Katie agradeció al profesor y salió apresuradamente del gimnasio, consciente de los ojos curiosos que la seguían. Todo esto de ser embajadora de la humanidad era agotador, pero al menos había hecho algunos progresos. Gale había dejado de retraer sus ojos cada vez que se movía de repente y parecía genuinamente interesada en la cultura humana en lugar de solo aterrorizada por ella. Pequeños pasos, se recordó a sí misma, o quizás más apropiadamente, pequeñas oscilaciones. Considerando el ejercicio preferido de Gorp, al final de su segunda semana en la academia, Katie se había adaptado a algo parecido a una rutina. Despertarse en su dormitorio especialmente presurizado con temperatura controlada. Estándar para todos los estudiantes, aunque el suyo había sido modificado para incluir los elementos extraordinariamente peligrosos de la atmósfera terrestre, como niveles más altos de oxígeno. Asistir a clases. Tratar de no aterrorizar accidentalmente a sus compañeros de clase con demostraciones casuales de lo que consideraban habilidades sobrehumanas. Repetir que su clase de xenobiología había demostrado ser particularmente desafiante, no académicamente. Katie siempre había sobresalido en ciencias, pero socialmente la clase involucró el manejo de varios especímenes extraterrestres, y los compañeros de clase de Katie parecían estar siempre preocupados de que su agarre de depredador pudiera dañar las delicadas formas de vida. El estudiante Thompson.
Por favor, demuestre la técnica de manejo correcta para la espora flotante venusiana. El profesor FLX instruyó con sus 8 ojos parpadeando en secuencia mientras dirigía uno de sus antebrazos hacia un pequeño orbe iridiscente que flotaba en un campo de contención. Katie se acercó con cuidado, consciente de que sus compañeros de clase se arrastraban hacia atrás para darle un amplio nacimiento. La espora del tamaño de una pelota de ping-pong pulsó con una suave luz azul. Recuerde que estos organismos son extremadamente sensibles a la variación de presión. El profesor advirtió que sí, dijo la profesora Katie, desactivando suavemente el campo de contención y permitiendo que la espora flotara sobre su palma. Mantuvo su mano perfectamente quieta. Apenas respiraba. La espora respondió iluminándose ligeramente. Su color cambió a un agradable lavanda. Excellent técnica. El estudiante Thompson, dijo el profesor, taxonando genuinamente impresionado. Observen la clase como las esporas. La respuesta cromática indica un estado de calma, no percibe ninguna amenaza del campo bioeléctrico del estudiante Thompson. Murmullos de sorpresa recorrieron el aula. Katie mantuvo cuidadosamente su posición, dejando que el delicado organismo descansara en su palma. El concepto erróneo común del profesor FLX continuó dirigiéndose a la clase mientras Katie permanecía inmóvil. ¿Es que las especies depredadoras como los humanos carecen de control motor fino? De hecho, lo opuesto es cierto. La misma presión evolutiva que desarrolló sus capacidades de caza, también refinó su destreza manual en un grado impresionante. Gorp, que ahora estaba en varias de las clases de Katie, extendió la mano para ver más de cerca, pero el documental decía que los humanos aplastan cosas accidentalmente todo el tiempo debido a su fuerza excesiva. Katie se contuvo la risa, lo que podría haber perturbado a Spore. Eso no es exactamente exacto, dijo suavemente. De hecho, el profesor estuvo de acuerdo. Los humanos tienen un control notablemente preciso sobre su producción muscular. El estudiante Thompson está aplicando actualmente menos de 0,01 newtons de presión, lo suficiente para contrarrestar la gravedad artificial de esta clase. Katie devolvió cuidadosamente Spore a su campo de contención, que se reactivó con un suave zumbido. Gracias por la demostración, dijo el profesor. Ahora, a quien le gustaría intentar el manejo el apéndice metálico del siguiente se disparó. Me gustaría intentarlo, profesor, mientras Katie regresaba a su asiento. Notó que algo había cambiado. Su tapete de clase todavía mantenía una zona de protección a su alrededor, pero parecía más pequeño, menos temeroso y más respetuoso. Después de la clase, se acercó a ella sus segmentos, haciendo clic suavemente mientras caminaban. Su control fue impresionante. Katie humana, gracias, dijo Katie, y realmente solo Katie. Está bien, Katie, excepto mandíbulas repetidas se ajustan. En relación con el nombre desconocido, he estado evaluando mis preconcepciones sobre su especie. El documental al que hice referencia aterroriza a los habitantes de los mundos de la muerte. ¿Por qué la Tierra debe estar contenida? Puede que haya presentado información con cierto sesgo. Katie casi se ahoga. Esa era su fuente. Ese programa fue creado por el Partido de Contención. Se opusieron a la admisión de la Tierra a la Confederation. Annie se inclinó ligeramente. Esto explica mucho. Mis disculpas. Está bien. Lado de Katie. ¿Qué afirma específicamente este documental sobre los humanos? Que puedes correr sin parar durante días hasta que tu presa se desplome de agotamiento. K2 peel exuda químicos tóxicos. Que puedes regenerar miembros amputados. K consumes presas vivas. Está bien. Está bien. Katie interrumpió. Algunas de esas cosas son exageradas y otras son simplemente incorrectas. Sí. Los humanos tienen una resistencia inusual en comparación con muchas especies, pero definitivamente no podemos correr durante días seguidos. Nuestra piel no exuda toxinas. Producimos sudor para refrescarnos. No podemos regenerar miembros en absoluto. Y aunque algunas culturas de la Tierra consumen ciertos alimentos mientras aún están técnicamente, no es una práctica común y no estamos hablando de seres sensibles. XBAT procesó esta información. Sus antenas se movieron y lo que Katie había aprendido era una señal de pensamiento profundo, tal vez. Finalmente, dijo que debería consultar fuentes más confiables sobre fisiología humana. Sería genial. Katie dijo: «Oh, tú. Podrías simplemente preguntarme. Estoy literalmente aquí. Una fuente primaria. El exoesqueleto de un submarino». Vibró de emoción. Sí, esto es científicamente sólido.
Te entrevistaré extensamente sobre las funciones biológicas humanas. Dentro de lo razonable. Katie calificó rápidamente. Por supuesto. Prepararé un cuestionario para nuestra próxima interacción con eso. XB hizo clic para. Afuera. Katie estaba divertida y ligeramente preocupada por las preguntas que podrían surgir mientras caminaba hacia su próxima clase. Encontró a THCK caminando a su lado. El andoriano se había convertido en una especie de compañero habitual durante la semana pasada. Aparentemente, el menos intimidado por la presencia de Katie. Escuché tu conversación con XB. THCK dijo que sus antebrazos se movían en forma compleja. Patrones que complementaron su discurso traducido que están creando. Todo un proyecto de investigación sobre ti, dijo Katie secamente. Pasé de ser un aterrador experto en la muerte a un progreso en muestras de laboratorio. Gracias. El traductor transmitió lo que Katie asumió. Fue sarcasmo, aunque debo admitir que yo también he estado investigando sobre la cultura de la Tierra. Tus medios de entretenimiento son particularmente fascinantes. Katie estaba intrigada y cautelosa. ¿Qué has estado viendo? Un documental histórico llamado Duro de Matar. Gracias. Respondió. Muy esclarecedor sobre la resiliencia humana y la resolución de problemas. Bajo estrés. Katie casi tropieza con sus propios pies. Eso no es un documental. Es una película de acción. Homeland no es real y la mayoría de los humanos no pueden sobrevivir a la mitad de lo que pasa en esa película. Gracias. Los brazos superiores de los brazos hicieron un gesto de sorpresa mientras sus brazos inferiores continuaron un movimiento rítmico que Katie interpretó como vergüenza. Esto es decepcionante. La hazaña parecía plausible. Dado lo que sé de las capacidades humanas, créeme, caminar descalzo sobre vidrios rotos pondría a cualquier humano real. En la sala de emergencias Katie les aseguró que nuestro entretenimiento a menudo exagera lo que podemos hacer para lograr un efecto dramático curioso. THCK reflexionó: el entretenimiento de mi especie se centra en acertijos matemáticos complejos. Y la contemplación del estado cuántico, el concepto de fabricar hazañas físicas imposibles para la diversión. Es novedoso, diferentes troques para diferentes personas, Katie dijo, y luego se dio cuenta. Lo siento, es un modismo de la Tierra, significa que diferentes especies disfrutan de cosas diferentes. Fascinante, su lenguaje está saturado de referencias a experiencias físicas diferentes. Strokes. Esto se refiere a movimientos de natación. Sí, una perspectiva muy centrada en el agua. Nunca lo había pensado de esa manera, admitió Katie cuando llegaron a la puerta de su próxima clase, pero sí, los humanos tenemos muchos modismos relacionados con nuestro entorno físico. La evolución lingüística de su especie es tan interesante como su evolución biológica, THCK dijo. Tal vez podríamos continuar esta discusión durante la ingesta nutricional más tarde. Encuentro valiosas sus ideas, Katie. Sonrió. Me gustaría eso, y gracias por no tener miedo de hablar conmigo desde el principio. Significó mucho. Los cuatro. Los brazos de THX hicieron un gesto fluido que Katie había aprendido que era el equivalente andoriano de reconocimiento y aceptación. El miedo a menudo es el resultado de datos insuficientes. THCK dijo simplemente: prefiero recopilar mis propios datos. El centro de nutrición de la academia era una maravilla de alojamiento xenobiológico con zonas atmosféricas separadas, áreas de preparación de alimentos especializadas y estaciones de alimentación adaptadas a la increíble diversidad del cuerpo estudiantil. El área de comida de Katie, designada para respiradores de oxígeno con bioquímica basada en carbono, contenía una subsección más pequeña específicamente para alimentos compatibles con la Tierra, mientras recogía su bandeja de lo que el sintetizador de alimentos etiquetó de manera optimista como espaguetis y albóndigas, aunque estaba lo suficientemente cerca del texto. La Ture siempre estaba un poco fuera de lugar. Katie notó a Gorp XB. Gracias. Se acurrucaron en una mesa cerca de la zona de alimentos de la Tierra, sorprendente ya que generalmente comían en áreas específicas de su especie. Si me uno a ti, preguntó al acercarse a su mesa. Los ojos de Gorp temblaron en lo que Katie ahora reconoció como emoción en lugar de miedo. Esperábamos que expusieras. Ha preparado su cuestionario. Katie se sentó y miró a Esposit con cautela. Escuchémoslo. Entonces, Esposit sacó una tableta de datos y comenzó sin preámbulo. Pregunta 1. ¿Es cierto que los humanos deben apagar la conciencia durante aproximadamente un tercio de cada ciclo de rotación planetaria? ¿Te refieres al sueño? Sí, eso es cierto. Normalmente necesitamos alrededor de 8 horas de sueño por día. Fascinant. Las mandíbulas de salida hicieron clic.
Rápidamente cuando ingresaron la información durante este periodo. Estás efectivamente indefenso, no completamente indefenso. Katie. Calificó. Haciendo girar espaguetis alrededor de su tenedor. Aún respondemos a ruidos fuertes u otros estímulos, pero sí. Somos vulnerables. Cuando dormimos, por eso los primeros humanos solían dormir en grupos para protegerse. Es notable que tu especie Sobrevivirá en absoluto. Gorp comentó que su cuerpo ondulaba pensativamente en mi mundo. La conciencia se mantiene a lo largo de todas las fases de la existencia. Diferentes presiones evolutivas. Katie se encogió de hombros. Tomando un bocado de su pseudo-cena italiana, el sueño cumple funciones importantes para el desarrollo y el mantenimiento de nuestro cerebro. Pregunta 2. La exposición continuó. El documental afirmaba que los humanos pueden elevar temporalmente sus capacidades físicas durante periodos de peligro a través de un proceso químico llamado respuesta de adrenalina. ¿Es esto exacto? Katie asintió. Esa parte es realmente cierta. Nuestras glándulas suprarrenales liberan hormonas que pueden aumentar temporalmente la fuerza, la velocidad y la tolerancia al dolor en situaciones de emergencia. Los 3 alienígenas retrocedieron ligeramente. ¿Tienes un sistema de mejora de combate incorporado? Trix preguntó. Antebrazos. Moviéndose en un patrón. Katie reconoció como alarma. No es exactamente un sistema de combate. Katie explicó que es un mecanismo de supervivencia. La misma respuesta ocurre si estamos luchando, huyendo o paralizándonos. Terror. No es algo que podamos hacer. El control conscientemente, todavía la voz de Gorp burbujeaba con preocupación la capacidad de mejorar espontáneamente las capacidades físicas parece inquietante. Muchas especies tienen respuestas de emergencia. Katie señaló exp. No se endurece tu exoesqueleto cuando se ve amenazado. Sí, pero esa es una medida defensiva. Espus respondió. No es una mejora que pueda usarse agresivamente. Katie reprimió un suspiro. El punto es que es solo biología. Cada especie desarrolla el rasgo que necesita para sobrevivir en su entorno. Los humanos no son especiales en ese sentido, excepto que tu entorno intentó matarte de más formas de las que la mayoría. Observó. De ahí la notable variedad de adaptaciones de supervivencia antes de que Katie pudiera responder. Una conmoción desde el otro lado del centro de nutrición llamó la atención de todos en la zona de alimentación de baja gravedad diseñada para especies de entornos de gravedad mínima. Algo estaba claramente mal. Un estudiante flotante, un ser parecido a una nube compuesto de gas y partículas suspendidas, se estaba expandiendo rápidamente. Su forma normalmente coherente se estaba disipando. Por toda la zona se están descomprimiendo. Alguien gritó. Brecha de contención en el regulador atmosférico. El profesor Zixele, que había estado monitoreando el centro de nutrición, se acercó rápidamente para evaluar la situación. El regulador está funcionando mal. Su voz traducida anunció que la presión está cayendo en la zona G baja. Los sistemas de emergencia no están respondiendo. Katie observó con horror cómo la forma de Flan se volvía cada vez más difusa sin la presión suficiente para mantener la cohesión. El estudiante de gas literalmente se estaba desmoronando. ¿No puedes teletransportarlos a un área segura? Gorp llamó al profesor. La teletransportación requiere una configuración de materia estable. El profesor Zexel respondió. Su propia forma gaseosa comienza a mostrar signos de estrés por la proximidad a la zona defectuosa. El patrón de Floan está demasiado alterado para el transporte. Sin pensar, Katie saltó de la mesa. Los generadores del campo de contención de emergencia, le gritó al profesor Zexel. Los controles manuales. El acceso de mantenimiento. Farol. La voz traducida del profesor crepitó, pero el diferencial de presión. Katie ya se estaba moviendo. Corriendo a toda velocidad por el centro de nutrición hacia el panel indicado, estaba vagamente consciente de jadeos y exclamaciones cuando sus compañeros de clase presenciaron la velocidad humana en acción por primera vez. El panel de mantenimiento fue sellado con un candado de seguridad. Sin dudarlo, Katie agarró el mecanismo de liberación manual y tiró del metal. Gimió pero cedió bajo su gravedad terrestre. Fuerza adaptada que revela una compleja serie de controles. ¿Cuál de ellos? Llamó al profesor Zell. Protocolo terciario de secuencia azul. El profesor volvió a llamar, pero la zona de presión ahora está en 0,01 atmósferas. Ningún respirador de oxígeno puede. Katie ya había dejado de escuchar. Respiró profundamente, lo contuvo y presionó el control de emergencia que abrió la puerta de acceso a la zona de baja gravedad.
La repentina diferencia de presión creó una violenta ráfaga de aire desde el soporte. Katie se abrió paso hacia la zona de baja gravedad y casi la derribó luchando contra el viento. Katie se abrió paso a través de la puerta hacia la zona de baja gravedad. Inmediatamente sintió que la presión bajaba, una sensación dolorosa en los oídos y los pulmones, la humedad en los ojos y la boca comenzó a evaporarse instantáneamente en el vacío cercano. Sabía que tenía segundos como máximo antes de perder la conciencia. El panel de control del campo de contención estaba en la pared opuesta con la gravedad reducida. Katie se lanzó hacia él flotando a través de la habitación de un solo salto. Sus pulmones ardían con la necesidad de exhalar, pero sabía que hacerlo sería fatal. Pequeños vasos sanguíneos ya estaban estallando en sus ojos y debajo de su piel. Alcanzó el panel con los dedos y encontró la activación de contención de emergencia con lo último de sus fuerzas. Golpeó su palma contra ella y luego todo se volvió negro. Katie se despertó con el pitido constante de los monitores médicos y el extraño olor antiséptico de la enfermería de la academia. Todo su cuerpo le dolía y su garganta se sentía enrojecida como si ella había tragado papel de lija. El mundo de la muerte despierta, se escuchó una voz burbujeante familiar. Katie giró la cabeza ligeramente para ver a Gale, THXS y Est reunidos junto a su cama junto con el profesor Zigel flotando. Cerca del flotador logró croar el estudiante Thorb, se ha reconstituido con éxito y se está recuperando bien. La voz traducida del profesor Z. Excel le informó: gracias por su intervención bastante dramática. Ni siquiera pensé, Katie murmuró, solo actuó una exhibición más notable, tanto de las capacidades físicas de su especie como de su coraje individual. El profesor continuó, aunque el personal médico me informa que otros 15 segundos de exposición habrían resultado en daño permanente a sus tejidos. Valió la pena, dijo Katie, tratando de sentarse antes de que una ola de mareo la obligara a retroceder. Toda la academia está discutiendo sus acciones. Sid informó, sus mandíbulas haciendo clic en lo que Katie había aprendido era emoción. La grabación de vigilancia ha sido vista por todos los estudiantes y miembros de la facultad. Genial. Katie gimió, tanto por no asustando a todos con habilidades humanas, por el contrario. THCK dijo, antebrazos moviéndose en un gesto complejo de respeto. El consenso general es admiración. Admiración. Katie repitió, no estoy segura de haber escuchado correctamente. El cuerpo de Gorp se onduló con entusiasmo. Arriesgaste tu integridad física para salvar a otro estudiante. No es un miembro de tu especie, ni siquiera alguien con biología compatible. El documental nunca mencionó que los humanos se sacrificarían por seres completamente diferentes a ellos, porque ese documental idiota era propaganda. Katie suspiró, mira, lo que hice no fue algo humano especial, cualquiera hubiera ayudado si pudiera, pero no pudieron. El profesor Thiel señaló su forma de vapor arremolinándose, pensativamente, solo una especie evolucionada en un mundo de muerte de alta gravedad y alta presión podría haber sobrevivido a esas condiciones el tiempo suficiente para activar el campo de contención. Las mismas adaptaciones que hacen que los humanos sean aterradores, Trix agregó, también te hacen excepcionalmente capaz en ciertas situaciones de crisis. Esto cambia considerablemente la perspectiva. Katie miró a sus compañeros de clase alienígenas con una mezcla de sorpresa y esperanza cautelosa. Así que estás diciendo que casi morir en el vacío ha mejorado considerablemente mi posición social. Exist. Confirmado. La antena se movió en diversión. Ahora hay un interés considerable en tu próxima demostración de educación física. Katie gimió. Oh no. Oh, sí. Gelour burbujeó con entusiasmo. El profesor Zexel ha aprobado una sesión especial una vez que te hayas recuperado. Todo el cuerpo estudiantil ha solicitado observar. Todo el cuerpo estudiantil. Katie repitió débilmente. Las palabras viajan rápidamente en una comunidad de telépatas, empáticos y conciencia cuántica entrelazada. El profesor Zell explicó su forma gaseosa. Crear lo que Katie había aprendido era el equivalente a encogerse de hombros. Bien. Katie suspiró y luego sonrió a pesar de sí misma, pero justo. Advertencia. Voy a enseñarles a todos a jugar al balón prisionero. Los ojos de Gorp temblaron. La alarma es que el combate ritual donde los humanos lanzan proyectiles a velocidades letales es un juego. Katie aseguró que ellos con bolas de espuma suave. Armas de proyectiles hechas de material que absorbe los golpes. Los expertos hicieron clic en sus mandíbulas rápidamente, ingeniosa adaptación para fines de entrenamiento. Katie no tenía la energía para corregir el malentendido. Tendría mucho tiempo para eso una vez que saliera de la enfermería. Descansa ahora. Estudiante. Thompson, profesor Zell, instruyó flotando hacia la puerta. Tus compañeros de clase volverán a visitarnos mañana. Estoy seguro de que el profesor se fue. Trix,
Gorp y Xist se demoraron. «Te trajimos algo», dijo Trix, sacando un pequeño paquete envuelto en material iridiscente. Una muestra de agradecimiento. Gorp agregó amistad. Katie desenvolvió cuidadosamente el paquete para encontrar un pequeño orbe de cristal que contenía lo que parecía ser una nebulosa en miniatura que giraba con colores y pequeños puntos de luz. «Es una esfera de memoria». Exib explicó que es un regalo tradicional. Entre las especies de la Confederación, contiene impresiones de nuestros primeros encuentros con usted preservadas de O. Tus perspectivas. Katie sostuvo la esfera cuidadosamente y observó cómo los colores cambiaban en respuesta a su toque dentro de los patrones giratorios. Casi podía ver la retirada temerosa de Gorp, gracias, la observación analítica de la curiosidad cautelosa, todo gradualmente transformándose en algo más cálido, más tolerante. «Esto es hermoso», dijo genuinamente conmovida. «Gracias. Tal vez algún día puedas compartir con nosotros un símbolo de amistad tradicional de la Tierra», sugirió Gorp. Katie sonrió absolutamente, aunque debo advertirte que podría involucrar pulseras de la amistad hechas de cordón de colores que tendría que adaptar considerablemente para tu fisiología, Gorp, un desafío digno de un intercambio intercultural. El cuerpo de Gorp se onduló de emoción cuando sus nuevos amigos se fueron para dejarla descansar. Katie miró la esfera de la memoria y observó cómo los patrones cambiaban y cambiaban de terror a amistad en solo 2 semanas. Nada mal para un aterrador habitante del mundo de la muerte. En el silencio de la enfermería se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Tal vez ser la embajadora no oficial de la Tierra no era un trabajo tan malo. Después de todo, seguro que casi había muerto en el vacío, pero también había hecho amigos de toda la galaxia y había cambiado al menos algunas opiniones sobre los humanos. No estaba mal, aunque para su primer mes de escuela, explicar el balón prisionero a un gimnasio lleno de extraterrestres que pensaban que las pelotas eran armas iba a ser interesante, por decirlo menos. Katie cerró los ojos, todavía sonriendo. La Confederación Galáctica no tenía idea de lo que les esperaba una vez que les presentó los deportes terrestres, especialmente el waterpolo. Una actividad aterradora del mundo de la muerte a la vez. El final.